Mucha gente, cuando piensa en Grecia, visualiza playas paradisíacas, laberintos de casas blancas y un mar azul muy profundo. Mucho menos conocida es su fama de paraíso termal. Grecia tiene cientos de termas en toda su extensión, algunas libres, otras explotadas comercialmente y otras tristemente abandonadas. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar solo algunos de los innumerables baños termales de Grecia. Comencemos. Empecemos por el norte del país, con las termas más populares de Grecia a nivel nacional. Loutra Possar. Se encuentran ubicadas en medio de las montañas a escasos 6 kilómetros de la frontera con Macedonia del Norte. Estas termas cuentan con espacios privados, piscinas públicas pagas y espacios gratuitos. Para las piscinas públicas pagas, la entrada es bastante accesible, costando 3 euros el baño, que dura unos 30 minutos. Existen 3 piscinas, 2 pequeñas al costado de un arroyo y una tercera más grande un poco más arriba. Existen otros espacios públicos donde se pueden alternar baños entre el agua fría de una cascada y el agua caliente de las termas, como hizo mi compañera Athanasia. ¿Quieres hacer? Quiero meterme debajo del agua fría. Dale. Está helada. ¿Te gustó? No se notó. Es incómodo, pero me gustó. Viajando al centro del país, tenemos una zona bastante extensa de unos 70 kilómetros de largo que concentra un alto número de fuentes termales. De esta zona vamos a visitar solo 3. La primera es Loutra Patis, en el límite oeste de esta zona. Las termas se encuentran en un costado de un parque bonito y muy verde, donde se puede ver el agua emanando de la tierra. Parte del complejo se encuentra visiblemente abandonado, algo que es tristemente común, como ya veremos. Unos cuantos kilómetros al sureste se encuentra un sitio de renombre internacional y de una de las batallas más famosas de toda la historia. Termópilas, popularizadas por cómics y películas, donde unos pocos miles de soldados griegos, incluidos 300 espartanos, se enfrentaron a medio millón de persas. Como dice el nombre, que se puede traducir como piscinas calientes o puertas calientes, existen un alto número de fuentes termales. Una de las más bonitas es esta, a escasos kilómetros del sitio donde ocurrió la batalla. Unos kilómetros al sureste de Termópilas se encuentra el pueblo costero de Kamena Burla, que se traduciría como pastos quemados o césped quemado y es un popular destino de verano para los griegos. En sus cercanías se encuentran 2 mini complejos con múltiples piscinas, todas gratuitas. Yendo hacia el sur y más específicamente hacia el Peloponeso, tenemos varias. La primera es Loutraki, que significa literalmente bañito, a unos 5 kilómetros al noreste de la ciudad de Corinto. Existe un complejo termal pago, que no es muy barato, no obstante, existen fuentes públicas donde se puede acceder al agua termal, así como todas las duchas de las playas. Además, existe un lugar poco conocido donde el agua de las termas sale al mar y es posible bañarse con agua caliente aún en invierno. Unos kilómetros al sur de Antigua Corinto se encuentra Loutra Aurea Selenis, o los baños de Helena la Bella, la misma Helena que desertó la guerra entre Troya y Esparta. La tradición cuenta que se bañaba en estas aguas. El manantial se encuentra al norte del pueblo junto al mar y tiene una temperatura más baja que el resto, de unos 16 grados. En verano, bañarse en el mar en las cercanías ofrece una experiencia un tanto extraña, donde el movimiento del mar alterna las aguas frías y las calientes. Unos 80 kilómetros al sur de Loutra Aurea Selenis se encuentra la península de Mézana,
de origen volcánico y que tiene múltiples fuentes en su extensión. Mézana es un sitio hermoso con algunos senderismos muy bonitos. El más importante de los baños termales se encuentra al sur del pueblo de Mézana. Existe un complejo termal del estado que se encuentra cerrado de momento, pero cuyas aguas brotan también en el mar, en las cercanías y donde es posible bañarse. Al norte del pueblo de Mézana existe una segunda fuente muy pequeña, también gratuita, junto a la iglesia de San Nicolás. Al norte de la península se puede encontrar otra terma muy pequeña, descrita en la antigüedad por el historiador griego Pausanias y que hoy día lleva su nombre. Algunas personas la consideran el spa más antiguo del mundo. Lamentablemente, unos pocos días antes de filmar, hubo una gran tormenta que causó una rotura en la bomba de extracción de agua, por lo que este baño se encontraba fuera de servicio. Al oeste del Peloponeso se encuentra Loutraki y Afás, que cuenta con un complejo termal en operación con precios no baratos pero sí accesibles. Unos kilómetros al norte existe Loutraki Linis, donde existían restos de baños romanos y baños contemporáneos también en ruinas. De estas termas no brotaba mucha agua y muchos bañistas aprovechaban para hacer baños con lodo. Saliendo del Peloponeso, otro complejo termal totalmente abandonado es el de Loutra Murcianu, en las cercanías de Agrinio, en el oeste del país. Como en Loutra Patis era posible ver de dónde salía el agua, aunque en muchísima menos cantidad. En este caso pudimos explorar un poco las ruinas de este complejo termal. Y cambiando de zona, el continente no tiene un monopolio de las termas y también se pueden encontrar termas en las islas. Por ejemplo, en la isla de Kos existe una muy conocida. Se encuentra en una playa al este de la isla que tiene el nombre nada original de Therma. El día que la visitamos estaba llenísimo de gente. La piscina estaba junto al mar y el agua estaba extremadamente caliente al punto que quemaba. Y para acabar el video, muchos de ustedes se deben estar preguntando si cerca de Atenas no existe alguna terma para disfrutar en invierno. Y la respuesta es que sí. En los suburbios, al sur de Atenas, existe el lago Vouliagmeni, que es una playa privada que mezcla el agua termal con el agua del mar y permite bañarse todo el año. El sitio se encuentra explotado por una empresa privada y la entrada cuesta 16 euros. Si les gustó este video, no se olviden de dejar un me gusta y un comentario, y los invitamos a ver nuestros otros videos. Tenemos videos de ruinas desconocidas y ruinas submarinas, así como guías de Atenas. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.